Muchas gracias, Señor, en esta noche, por la oportunidad, Señor, de reunirnos, aunque sea por internet, para meditar en tu palabra. Y todas las veces que nos reunimos, Señor, tenemos oportunidad de meditar en tu palabra. Va a ser edificante, va a ser apasionante, Señor. Siempre hay enseñanza para nuestras vidas, Señor, y pues te conocemos cómo actúas, cómo haces las cosas, qué es lo que esperas de nosotros. Sinceramente, cada vez que tenemos esta oportunidad, Señor, nos hermanamos unos a otros, somos más amigos, estamos más cerca, Señor, y es algo que te agrada a ti, Padre bendito. Todos gloria, honra a ti en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. ¿Qué tienen Daniel capítulo 1? Perdón, pastor, es que no le escucho la cita. Daniel capítulo 1. Gracias. Levanta su mano cuando lo tengas. Nadie lo tiene. Rosita sí lo tiene. Nada más. Rosita sí lo tiene 2 veces. ¿Qué pasa? ¿Está? ¿Ya tiene sus citas? Todavía no. Daniel 1. ¿Ya? Bendito. Ya, pastor. Ok. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. El Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel el linaje real de los príncipes, muchachos a quienes no hubiese tacha alguna de buen parecer, enseñándose toda la sabiduría, sabios en ciencias y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos, y señaló el rey ración para cada día de la provincia de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criasen 3 años a fin de que de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso por nombre Daniel, a Daniel de César, Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y Azarías, Abednego. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, el jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos, y le dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida, vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis pues para el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Mensar, que estaba a punto que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos eh, que se comen la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comen de la porción de la comida del rey. Así pues, Mensar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber, y les daba legumbres. A esos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y él tuvo el entendimiento y en toda visión y sueño. Pasados pues los días del fin, de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante del Nabucodonosor. El rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Los halló 10 veces mejores que los otros magos y astrólogos que había en todo su reino, y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Bueno, obviamente que esa es una historia que todos conocemos, nos es muy familiar lo que se platica aquí, pero no importa cuántas veces pasamos por ahí. Todas las veces que pasamos es un libro de, de aventuras, de experiencias, de situaciones que, pues, que nos hacen
aprender mucho de estos jóvenes y pues bueno, quiero empezar dándoles una pequeña introducción. Es el único libro en la Biblia que es totalmente apocalíptico. Este libro es lo que más contiene o más información respecto del Apocalipsis. Y es un libro que está escrito todo en prosa, es decir, está escrito en verso. Todo el libro está escrito en verso, entonces es un libro de lo más interesante. Y se dividen en dos secciones, que son las narraciones de Daniel y sus amigos, y los otros que tienen que ver con las visiones y el fin del mundo. Estos relatos que tiene aquí están llenos de heroísmo y llenos de aventuras y llenos de enseñanzas muy importantes. Y para empezar les voy a platicar que fueron deportados todos estos judíos en el año 605 a.C. y ahí vivieron más de 60 años en ese lugar. Se llevaron todos los tesoros del palacio, todas las copas y todo lo que había en el templo de Salomón. Y en ese entonces era Joacim el rey de Israel, y se lo llevó pues porque también él se supone que se estaba rindiendo, pero luego finalmente se quiso unir a Egipto o pidió ayuda de Egipto y entonces les fue bastante mal. Los utensilios de la casa de Dios, o sea, lo sagrado que Dios tenía ahí, todos los tazones y despabiladeros y demás cosas que había, fueron llevados a un lugar donde se mezclaron con los objetos de victoria de otros lugares. Y esto lo hacían como una muestra de que su Dios era más poderoso que los dioses a donde ellos habían conquistado. Sin duda alguna, esto era altamente ofensivo. Ellos lo hacían como un símbolo de victoria, pero Dios ya no estaba ahí, porque él permitió pues, que los asirios y también los caldeos invadieran la tierra de Israel y fuera destruido. Él permitió esto y yo les diría por qué permitió que se los llevaran, porque Dios estaba limpiando a Israel. Y la forma de limpiar era quitar lo que estaba sucio. Así pasó con la tierra de Sodoma y Gomorra, había que destruirlos a todos por completo. Entonces, los juicios de Dios tienden a que la gente desaparezca. Deje platicarles algo que tal vez no se han dado cuenta, pero en muchas familias el nombre o el apellido de una persona que ha sido pecador tiende a desaparecer. O sea, los hijos que tienen son hijas y cuando se casa pues ya no pueden conservar más su apellido y el apellido que era el que se supone que tenían que guardar o tenían que tener con celo, se perdía o se pierde. Entonces, cuando ha habido pecado en una familia, el nombre del padre, el apellido del padre, se pierde. Y esto es un juicio de parte de Dios. ¿Por qué es esto? Porque Dios está limpiando por completo a la tierra, porque han habido muchos problemas. Babilonia, pues era el auge entonces. En una tierra muy amplia, abarcaba un terreno gigantesco, abarcaba desde la parte que colinda con Rusia, con la parte que colinda con Arabia, hasta abajo. Y su amplitud, o sea, esa es la altura, pero también en cuanto a la parte de ancho, era bastante amplio también, había muchísimas provincias, y entonces era un rey que tenía un enorme poderío. Entonces, pues se llevaron pues a estos jóvenes a su lugar, y dice aquí la Biblia que ellos buscaron o les pidieron que llevaran a jóvenes, que príncipes del linaje pues, que tenían renombre entre ellos, y que buscaran jóvenes que tuvieran ciertas características. Dicen que no, muchachos, en que no hubiese tacha alguna de buen parecer, enseñados de toda sabiduría, sabios en ciencias y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey. Así que no eran cualquier jóvenes los que estaban escogiendo. Eran jóvenes que tenían que ser de una muy buena apariencia, tenían que ser guapos, tenían que ser altamente inteligentes, tenían que ser muy estudiados, porque habla de matemáticas, se habla de ciencias, se habla de historia, y habla de que eran personas que tenían preparación y también que tenían un buen comportamiento, que podían tener o mantenerse en donde se les pusiera y tuvieran una excelente apariencia. Entonces, esas cualidades, pues son muchas, pero déjenme platicarles que cumplen con requisitos para un funcionario de edad, pero no para jóvenes.
La edad en que lo que estos jóvenes fueron llevados para allá era la edad de 13 años. Acababan de cumplir el Bar Mitzvah. Es decir, estos jóvenes se acababan de considerar hijos de la ley. Entonces, estos jóvenes que fueron llevados porque eran príncipes, pues dice que entre los muchos que se llevaron, a estos los escogieron para que estuvieran preparándose para poder gobernar en el futuro, y poder, obviamente, enseñarles al pueblo judío la letra de los caldeos y aprender sus costumbres, aprender todo lo que ellos hacían, incluso la adoración a los dioses de los caldeos, aunque ellos no lo hacían, no adoraban a los dioses, pero tenían que tener conocimiento de las festividades y de las cosas que se celebraban. Así que lo que hizo el pueblo de Babilonia fue intentar, pues lo que hicieron con Daniel y con sus amigos, fue que los cambiaron de lugar, los cambiaron de casa, se llevaron a otro lugar, e intentaron darles una nueva educación, una nueva formación, cambiaron incluso sus nombres por nombres de los dioses de ellos, y aunque pudieron cambiarles aún de sus vestimentas y de su cultura, lo que no pudieron cambiar en ellos fue su teología, su conocimiento de Dios y cómo respondieron a Dios cuando lo tenían enfrente. Así que esto es bien importante porque ustedes pueden imaginarse a un joven que tenga 13 años. Han visto jóvenes de 13 años, cómo se comportan. Pues son jóvenes que pues están saliendo de ser niños, y los que ya son un poquito más avanzados y se sienten guapos, imagínense cómo se pueden comportar. Un muchacho que se siente guapo no se comporta igual que uno que se siente feo. ¿O sí? Daniela, ¿no? ¿No se comportan igual? Caminan diferente, ¿verdad? Caminan diferente, y la manera de mirar es distinta, y se sientan y parece que traen, ay, Dios mío, y no caminan solos, caminan con gente que los está acompañando, y hablan, hola, ¿cómo estás? ¿Ves? Y se nota luego, el que se siente guapo, se siente guapo, ¿o poco no? Y entonces, en un jovencito de esa edad, pues es muy propenso para que sea un ejemplo del lugar donde se está desarrollando, su entorno, su contexto. Pero estos jóvenes fueron elegidos entre los muchos que iban porque tiene que tener no solamente la apariencia, sino también el buen parecer, su comportamiento, y que fueran educados, o bien educados, y tuvieran, pues que fueran guapos, que no hubiera tacha en ellos, no pudieran tener pues cosas extrañas, no pueden tener en su cuerpo algo mal, sino que tienen que ser guapos. Y después de que fueron llevados al templo, pues los castraron porque no podían tener descendencia para ellos, porque estaban trabajando para el gobierno, y entonces ellos pues no tuvieron descendencia. Sin embargo, a pesar de que estaban en un puesto de renombre, no se perdieron en su posición, o sea, no cambiaron de ser lo que ellos eran, ni intentaron cambiarlo. A pesar de que los caldeos lo estaban cambiando a ellos no cambiaron en su forma de pensar y de sentir y de comportarse para Dios, que eso es algo bien importante. Dice también había que les cambiaron los nombres, y que pues ellos ya no se llamaban como se llamaban, o sea, ya tenían otro nombre completamente diferente, y era necesario que en el tiempo que estaban en la preparación aprendieran la lengua de los caldeos y le enseñasen a los demás y aprendieran también su cultura, su método de administración, que aprendieran sobre finanzas, aprendieran sobre los gobiernos. Tenían un territorio muy grande y ellos se iban a cooperar con el pueblo caldeo para poder hacer que los judíos trabajaran para ellos. Dejé para hacer un poquito de un alto en esto. En los profetas, pues me estaba imaginando, le platicaba a mi familia hace rato, que estoy leyendo un profeta que me impactó mucho porque está describiendo lo que iba a ocurrir con el pueblo judío si seguía en su pecado, porque iban a ser llevados como esclavos. Y lo terrible del caso es que la gente como los moabitas y los amonitas, que eran parientes de alguna parte de los judíos, cuando ganaban las batallas, se los llevaban a los judíos como esclavos. Entonces, yo no me imagino a un judío como esclavo. Se me hace no entendible, porque Dios los había puesto como cabeza y no como pies, o sea, los había puesto arriba y no abajo. Les ha dado victoria y no derrota. Entonces, se me cuesta trabajo entender que estos que se creían mucho, o que tenían mucho poderío, que tenían muchas riquezas, y que olvidaron a Dios y no lo obedecieron,
fueron llevados como esclavos. Y luego a estos jóvenes no eran esclavos, eran trabajadores para el gobierno de Babilonia, pero tenían la obligación de enseñarles a los judíos a obedecer y acatar todas las cosas, y además a producir, por supuesto. ¿Por qué? Porque un esclavo no era para que estuviera en su casa, era para que estuviera en los campos, estuviera en la construcción, estuviera en todas partes, a nivel de esclavos, y trabajando de sol a sol, sin paga de alguna especie, y entonces pues nos hacen ver el tremendo juicio que les vino de parte de Dios. Sin embargo, pues bueno, fueron llevados para Babilonia y entonces ellos empiezan a tener unas experiencias de lo más increíbles. Lo primero que pasa que vemos aquí es que aparece Daniel. De los 4 jóvenes, aparece el primero que dice, yo no quiero ser igual que los que están aquí. No quiero probar de sus alimentos. El alimento que probaba el rey, porque era el alimento que probaba el rey, era para los jóvenes también. O sea, lo que él tomaba con cuanto vino o lo que era su alimento era de lo mejor. Era el rey de toda esa zona, casi casi el rey del mundo de ese entonces. Y estos tenían la indicación de parte del rey de darles de su alimento, de su comida a estos jóvenes. Así que de alguna forma, pues eran jóvenes que estaban privilegiados, porque no iban a ser tratados como los demás, iban a tener un trato diferencial, preferencial. Pero lo que me llama la atención es que Daniel dijo, yo no quiero ser igual que los demás. A los 13 años de edad ya tenía una decisión firme de no hacer lo que se le dijeron que tenía que hacer. Ya para ese entonces, ellos vieron y presenciaron cómo destruyeron a Jerusalén. Ellos vieron cómo tiraron el templo, cómo incendiaron las casas, cómo mataron a hombres, mujeres, niños y animales, y prendieron fuego a lo que se había quedado de pie. Ellos vieron y padecieron cómo fueron llevados durante 3 meses de trayecto de Israel hacia Babilonia, por el desierto y por lugares pedregosos, en calidad de esclavos. Ellos vivieron esta experiencia. Lo que uno buscaría, pues es que ya no quieres estar ahí. Sin embargo, Daniel dice, yo no me quiero contaminar con lo que me da el rey. Estoy aquí porque tengo que estar, pero yo no quiero ser igual que ellos. No lo voy a hacer. ¿Qué es esto? Es una prueba de heroísmo. Es una prueba bien importante porque, pues, de decir, pues yo voy a portar bien, pues cualquiera lo puede decir, pero lo que él hizo fue impresionante. Hablé con el jefe de los eunucos y le dijo, ¿sabes qué? Yo necesito que no me des el alimento que le das, que le das al rey. Yo quiero otro tipo de alimento porque estoy en ayuno. Dice que tomaba agua y legumbre. Este es uno de los tipos de ayunos que son de largo plazo. Es decir, la gente tiene que ayunar 2 veces a la semana, así lo hacían los judíos, pero un ayuno que se prolongaba por meses o aún años era tomar solamente lo elemental, que era agua y verduras. Y no cualquier verdura. Tiene que tomar verduras y agua. Entonces, eso está complicadísimo, porque necesariamente pues te baja de peso, te baja tu color de tu piel, pues te hace tener hambre, pues, y hasta comportarte diferente, porque cuando uno está en ayuno, ¿qué es lo que pasa, Mario? ¿Cómo se comporta uno cuando está en ayuno, Mario? Anda como de malas. No, ¿verdad que sí? Sí, hay Sí. hermanos que parece que están en ayuno completo, porque siempre están de malas. En la torre, tiene una cara ahí que dice, santo Dios, ve la mano, nada más la cara que tiene. Está en ayuno, hermano, está en ayuno, no te preocupes. Ya se le pasará el ayuno y recuperará el color. Entonces, ellos tienen que tener, a pesar de esto, un carácter. Entonces dice que los separaron por 10 días y se prueba en esto, y junto con sus otros 3 amigos más, dijeron, pues vamos a hacer esto. Pero esto no solamente es una prueba pues de bronca, ¿no? A ver, voy a ver si es cierto, a ver cómo está. No, es que si no estaban al nivel de los demás, les costaría la cabeza a ellos y al jefe de los eunucos también. O sea, todos iban a perder la vida. Esto es un riesgo tremendo. Escuchen esto, a los 13 años, ¿alguien estaría dispuesto a arriesgar su pellejo por esto? Yo creo que no. Cualquiera estaría a los 13 años luchando por salvar el pellejo, buscar la manera de que no te vaya a pasar algo que te cueste la vida, sin duda alguna. Pero ellos dijeron, queremos no tomar alimento, no nos queremos contaminar, porque no solamente era el alimento, sino que antes de probarlo, se lo ofrecían a los dioses de ellos.
y después ya el rey podía comer. Después de comprobar que no estaba envenenado, ya podía probar del alimento. Pero ellos dijeron, yo no quiero esto porque ya fue entregado primero a los dioses de ellos, y yo no me quiero contaminar con esto. Entonces, esto es una decisión que ellos tomaron, nadie les dijo, ni sus papás estaban con ellos, no estaban sus familiares, no estaban sus maestros, estaban completamente solos, pero ya estaban dispuestos a tener decisiones de la mayor relevancia, de mayor peso, y estos jóvenes, pues no les importó su apariencia. ¿Por qué? Porque se supone que después de que estuvieran en ayuno, iban a cambiar su rostro, iban a ser ya no tal vez tan atractivos. ¿Por qué? Pues porque se iban a adelgazar, se iban a poner más pálidos, y pues tenían que mantener su nivel educativo y su formación en forma adecuada, porque además, este entrenamiento especial en el que estaban ahí, aparte de aprender el lenguaje, tenían que aprender las costumbres y las leyes, porque tenían que infundírselas a todos los demás y hacerles entender a los judíos a qué iban y qué tendrían que, o qué se esperaba que ellos tuvieran que hacer. Así que no solamente estaban alistados, iban a alistar a los judíos para el trabajo, para el campo, para la construcción, pero también para la guerra y para defender al rey. Entonces, simplemente el trabajo era titánico y además tenían que tener cuentas de la economía de las regiones en donde se encontraban, porque fueron separados los cuatro, y estarían todo el tiempo bajo la mirada de otras personas porque estarían buscando quitarlos para ocupar su puesto, porque su puesto pues era un alto lugar en donde iban a tener comodidades, iban a tener riquezas, buena ropa y buen trato, pero ellos no buscaban eso en ningún momento, ellos no buscaban ninguna gloria, no les importaba, su único pensamiento que tenían era qué pasaría con el pueblo judío. Su pensamiento era qué pasaría con sus hermanos. Ellos tenían que estar ahí para enseñarlos, para ayudarlos, pero también para defenderlos. Y estos jóvenes, dice, nada más tenían que tener una actitud de ser, aparte de aspecto físico y mental, tenían que ser sobrios y tenían que ser refinados y capaces de ejercer el liderazgo. Eso también es bien importante, porque a sus 13 años de edad, lo único que escuchan de parte de sus papás, ¿qué creen que es? Órdenes, órdenes. O sea, los hijos son generales a los 13 años de edad. Pues no, bueno, hay unos que otros que sí son generales desde bien chiquitos, ¿no? Ellos mandan en su casa. Pero a los 13 años de edad, lo que haces es que tú no eres jefe de algo, tú eres el que escucha y se acata las indicaciones de tus padres, de tus maestros, de gente adulta. Pero ellos tenían que tener una capacitación para poder liderar y gobernar a los demás y no perder ninguno de sus atributos. Entonces, estos jovencitos tenían bien claro que lo que ellos pretendían hacer les podía costar su vida y no tuvieron reparo en llevar a cabo su plan y hacerlo con excelencia. Si voy a morir, pues que sea en el Señor. Si me va a pasar esto, pues ya ni modo. Pero yo lo que no quiero hacer es contaminarme con Dios porque tal vez y solo tal vez desde donde yo me encuentre pueda ayudar al pueblo judío, pero todo recae en que no me haga iguales a ellos. No debo ser iguales a ellos. Así que ellos tenían, otra de las cosas que me gusta mucho es que pues hubo muchos judíos que se llevaron, muchos de las diferentes tribus, los sacaron príncipes y se los llevaron, pero aquí estos jóvenes solamente fueron 4. Y eso se me hace bien suave porque pues sus amigos seguramente conocían a muchos, pero amigos solamente eran 4. Y eso también está interesante, porque aunque no conocemos a mucha gente, díganme ustedes quiénes son sus amigos o cuántos amigos tienen. Amigos que sean amigos, en verdad. No amigos de las copas o amigos de las riquezas, no amigos que los busquen y los ayuden en su momento de apuro. Dígame cuántos amigos tienen. Yo les voy a decir que muchas veces tus manos, los dedos de tu mano son muchos para los amigos que puedes considerar como amigos. Es complicado. Pero aquí hubo ellos 4, ¿y saben cuándo se juntaron? Cuando estaban precisamente en el apuro. Ahí empieza el problema. Yo me he dado cuenta, como el caso de Ruthie, cuando entró a la escuela le mencioné, voltea y ve a tus amigos, bueno, a los que están ahí en tu clase, todos los que ves ahí, pero cuando se terminen las clases, cuando termines la carrera, a lo mucho van a llegar a 4 o 5, no más. ¿Y saben qué pasó? Que solamente 4 terminaron la carrera.
nada más 4. Y son amigos, o sea, se ven pero ¿por qué? Porque las dificultades, las adversidades los unen. Y ellos se unieron. Los otros conocidos, pues seguramente se sucumbieron a los alimentos, a la riqueza, a la ropa, a los lujos, y perdieron su fe, pero los 4 que estaban aquí no perdieron su fe, se mantuvieron firmes en su posición y se prepararon para estar 3 años en capacitación hasta que se presentaran delante del rey. Finalmente, después de que el jefe de los eunucos los llevaba y los presentaba al rey para que los vaya conociendo, los vayan viendo, no vieron ningún cambio. Dice que los vio listos, que los vio bien, y cuando llegó la prueba, después de 3 años, dice que los encontró 10 veces más capaces que todos los demás. 10 veces más capaces. Ahora, el reino de los cielos no se basa en el IQ o en el coeficiente intelectual de la persona, sino se basa en su corazón. La manera de poder conquistar a Dios no es a través de tu mucho conocimiento o de tu mucho razonamiento, sino de tu corazón para con Dios y para con el pueblo judío, para con los suyos. Nosotros tenemos que tener un aprecio por el pueblo judío, pero también por el pueblo de México. Yo he visto que parte de los problemas que tenemos en nuestro país es que la gente mexicana no ama a los mexicanos, ni ama tampoco el país. Nos hace falta civismo, nos hace falta tener un amor para nuestros hermanos y pedirle a Dios por nuestros hermanos. Señor, te pido por mi México. Este, no digo que es México querido porque suena como canción, no, pero necesitamos que tú vengas y salves a nuestro país, porque sin ti nuestro país está al borde de la terrible tragedia, porque tu juicio es tremendo. Señor, salva a nuestro país, salva, Señor, y empezamos a hablar de todos los que conocemos, amigos y familiares, sálvanos, ayúdanos, porque tenemos que tener un amor por nosotros mismos. Si no existe el amor de Dios en nuestras vidas. Así que estos jóvenes fueron preparados por 3 años para presentarse delante del rey y buscaban ser aprobados esperando el cargo que el rey les diera, lo que sea, a ver qué es lo que tú me quieres dar. Así que estos jóvenes hicieron cosas extraordinarias, pero Dios hizo cosas más extraordinarias aún. Por su deseo de servir al Señor, por su deseo de no contaminarse con los demás y tener la valentía a esa edad, cuando tuvieron 15 años o 16 años que fueron presentados delante del rey de Babilonia, dice que a ellos los escogió porque los vio diferentes en todo. O sea, les hicieron un examen de matemáticas, de álgebra, de todo, trigonometría, y todo lo que tiene que ver con matemáticas. Y tienen que aprender acerca de leyes, saber las leyes aquí, tienen que sabérselas, y tienen que saberse incluso rezos o estrofas de sus culturas, de su adoración a sus dioses. Tienen que saber eso también. Aunque no rezaran o no oraran, tienen que saberlo también. Se tiene que saber las festividades de sus ídolos, sus nombres y dónde se encontraban. O sea, tienen que tener mucha información. Se tienen que convertir en caldeos. Así de fácil. Es como cuando la persona se va a Estados Unidos y para que le tenga su ciudadanía, ¿qué es lo que le van a pedir? Ustedes saben qué piden, ¿verdad? Porque ustedes ya lo intentaron. Ay, se me va a acabar. ¿Qué te piden? Pues tienes que conocer primero el idioma, primero. Si no hablas inglés, no hay nada. Estás ajeno al asunto. Pero luego tienes que conocer su historia. Tienes que conocer los reglamentos de ese país. Tienes que conocer pues, los presidentes y una barbaridad de cosas. Vamos, tienes que convertir en gringo para que te dejen ser gringo. O sea, para que puedas tener una green card o una ciudadanía. Tienes que convertirte en ellos. Y así le pasó también a estos judíos. Tuvieron que irse y convertirse prácticamente en este caso gringos o caldeos para poder tener derechos sobre los demás. Pero estos 4 no quisieron, iban a servir al rey, pero no quisieron mezclarse con los demás. Y esto es hermoso, porque tenientemente a cualquiera de nosotros nos dan un puesto y ¿saben qué es lo que pasa? Nos perdemos con facilidad. ¿Quieres conocer el estado de una persona en la iglesia? Dile que va a ser encargado de algo y se perdió la sinceridad. La sencillez, ya se vuelven altivos, se vuelven gritones, se vuelven pues, difíciles, pero solamente porque se les encargó algo. Así que aquí vemos también que muchas de las personas que roban es porque les dieron la oportunidad de manejar el dinero. ¿Y saben qué es lo que sucede? Que no se vuelven honrados, sino que roban.
¿Por qué? Porque se les confió algo, se les confió la administración de un algo y a la larga terminan robando. ¿Por qué? Porque pues no fueron honestos, no tenían su corazón sencillo, pero no tenían tampoco un corazón, una firmeza en Dios para servir al Señor, sino que el dinero los pierde. Igual pasa con las mujeres, están cerca de las mujeres y tienen poder y entonces, pues ya saben cómo es ustedes, ¿no? Es que el licenciado quiere que me invito a comer el licenciado. El licenciado me invitó a cenar, el licenciado me quiere llevar. No son licenciados, pero así los conocen, ¿a poco no? ¿Verdad que sí? En los trabajos todos son licenciados, ¿a poco no? ¿O no, Mario? ¿Qué es lo que tienes con tus compañeros? Puro ingeniero. Puro ingeniero. ¿Verdad? Ingenieros y licenciados. Yo la creo que había en tu trabajo. Sí. Todos son licenciados, hasta los que les dan la basura son licenciados, todos son licenciados. Licenciado en limpieza. Todo, ándale. Licenciado en fotocopias. Todos tienen un cargo de licenciado. Entonces, porque el trabajo te infla, te lleva a unos niveles y te hace perder el piso. Y esto es de lo más terrible. A mí he visto cuánta gente que no era nada y le dieron un puesto o tuvo una oportunidad en un trabajo y crecen tantito. Uf, no, hombre, qué transformación tan impresionante. Ya no te quieren ni hablar, y si te ven, te miran, te barren. Oye, pero si éramos amigos, éramos compañeros, ¿cómo puede ser? Pues no, pues es que yo nací con una de plata. Ay, no me digas, así se llamaba el corral donde naciste. Pero pues ven, y entonces ellos dice que no se propusieron en su corazón no contaminarse con nada, ni con el alimento, ni con nada, a pesar de ser preparados y que iban a ejercer a los demás un señorío y un gobierno, tienen que hacerlo sin, sin mezclarse como los demás. En su decisión de abstenerse para Dios, Dios les dio conocimiento, inteligencia en todas las letras y ciencias. No tuvieron que estar estudiando como locos. Dios los capacitó. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás, dice la Biblia, te vendrá por añadidura. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás. ¿Qué necesitaban ellos tener? Pues sabiduría, en ciencias y en todo lo que fuese en sabiduría, en discernimiento, en conocimiento de todas las materias, en administración, en leyes, y además que no perdieran su sencillez y su buen trato y su buen carácter. ¿Cómo se puede lograr esto? Pues bueno, ¿cómo puedes tener un gran carácter? Pues a lo mejor, no sé, haciendo, ¿qué eres tú para tener un buen carácter? ¿Cómo hacer para que tú puedas tener un gran entendimiento, discernimiento y sabiduría? Pues tienes que estudiar muchísimo. Sin embargo, ellos no se propusieron eso, sino ellos se propusieron buscar y honrar al Señor, y quien capacitó para que fueran más inteligentes que todos los demás fue Dios. Y esto es hermoso. Nos deja una lección tremenda. ¿Qué tenemos que hacer? Clavarnos todos los días en la palabra, buscar al Señor todos los días. A veces les digo, ¿por qué no lees tu Biblia? Es que me levanto, ¿a qué hora te levantas? A las 7. ¿Y por qué no te levantas a las 6? Y lees un ratito. Es que estoy muy cansado. Pues dime quién no se cansa. Dime quién no, a quién lee la vida y les es fácil. Ellos estuvieron preparándose para un tiempo de dificultad. Cuando los llevaron para Babilonia, no sabían cómo iban a vivir. No sabían si vivirían. No tienen ni idea cuál era su destino. Dios preparó algo para ellos, pero tenían que demostrarlo a través de tener un corazón para Dios. Y el que los capacitó, los hizo tener esa apariencia y ese color rosadito en sus mejillas, que no se reflejaba su ayuno, fue Dios. Y dice que les dio gracia también con los que estaban con ellos. O sea, eran jóvenes que caían bien. Eso también está difícil, porque por lo regular un joven que tiene belleza a los 13 años y viste bien y todo, no cae bien. Al contrario, cae gordo, porque se creen guapos y caminan así raro y, ¿verdad? Ya no caen bien. Pero estos jóvenes, dice que donde quiera que se encontraban, hallaban gracia con la gente, con sus compañeros, como con los guardias. Dice que les caían bien a ellos porque se portaban sencillos, tranquilos, relajados, no eran altivos,
y Dios los estaba capacitando. Y es interesante porque finalmente, por su decisión de querer buscar al Señor y honrarlo y además llevarlo a la práctica, Dios los colmó de dones. Nosotros queremos tener dones, todos anhelamos tener dones. Que le caigas bien a la gente, pues es prácticamente posible, pero resulta con que ellos le cayeron bien a la gente que estaban en un país diferente, los que eran sus enemigos, con los que mataron a sus familiares, les robaron todo lo que tenían, y a pesar de eso, ellos no tenían un coraje contra los caldeos. En ningún momento no estaban amargados, no estaban tristes, y Dios utilizó su corazón para hacer que ellos prepararan el regreso de Israel a su nación. Esto se lleva a cabo cuando una persona decide en su corazón enseñar que se puede honrar al Señor en otro lugar. No importa donde te encuentres, puedes seguir siendo cristiano. Puedes seguir siendo una persona que en el lugar que te encuentres puedes estar correcto. Fíjense, una vez en mi trayecto pasaron por la reforma agraria unas personas, un equipo de trabajo, y después de estar ahí un tiempo, se fueron para el PRI, al CEN del PRI, bueno, o sea, a la parte más importante del PRI. Y de ese entonces, de ahí surgían los que eran, o los que serían después el presidente. Siempre era del PRI, bueno, y entonces, cuando pasaron por la reforma agraria, me invitaron a trabajar con ellos. Y yo lo consulté y dije, pues bueno, yo no soy de ningún partido, no vayan a creer que estoy haciendo nada, pero me invitaron y me fui con ellos. Y estuve menos y ahí en el PRI, uno de los estatutos que tiene es que no puedes hablar de religión, de ninguna. No puedes hacer proselitismo, no puedes leer la Biblia, no puedes nada que ver con ningún dios de ninguna especie. Es un requisito. Pero ahí fue, hasta donde yo me acuerdo, el lugar donde más compartí. Ahí fue donde para más personas, a compañeros y compañeras, les compartía de la palabra. Ahí fue donde vi a mucha gente que se pudo, porque no tenía temor que me quitaran el puesto. Bueno, pues si me quita, pues bueno, pero yo voy a compartir esa ahora, no lo sé con el fin de rebeldía, sino que había una persona que tiene un problema, y dice, pues bueno, vamos a hablar, ¿qué te parece? Y oye, pues vamos a hablar, ¿te gusta la idea? Ay, se acabó el tiempo, se acabó el tiempo. Hermano, se acabó el tiempo, Dios le bendiga, luego le seguimos.